En este nos dicen, en el circuito de la figura, obtener y representar la tensión de salida en régimen permanente. Pues nada, lo tenemos que analizar como un circuito normal con amplificadores. Lo primero que vemos es que está realimentado, tiene realimentación negativa. Entonces, al tener realimentación negativa, ya sabemos que aquí la tensión diferencial va a ser 0. Si a esta tensión que tenemos aquí la llamamos, por ejemplo, V1, pues significa que en este punto de aquí también tengo la tensión V1. Y sabemos que la corriente que viene por las entradas es 0. De los operacionales siempre, la corriente que circula por las entradas es 0. Con lo cual, la corriente por la resistencia de un K es 0 y por tanto tiene 0 voltios. Por lo tanto, inmediatamente vemos que la tensión de salida sería igual a V1. ¿Vale? Con lo cual solo nos quedaría por calcular el valor de V1. Y aquí nos entra un poco recordar lo que habéis estudiado de teoría de circuitos. Para calcular V1 tenemos aquí una fuente senoidal, una resistencia y un condensador. Entonces necesitamos calcular V1. Aquí esta resistencia de un K está en paralelo con la salida y no afecta para nada. Es simplemente una carga que está ahí, no afecta porque esto al final, como vemos, en este punto es una fuente de tensión y la tensión es igual a V1. Entonces nos queda por calcular cuánto vale V1. Y esto es un circuito en régimen senoidal. Nos podemos olvidar de toda esta parte de aquí incluso, porque por aquí no hay corriente, ¿vale? Entonces, el condensador tiene una impedancia que sería 1 partido de J omega C, ¿vale? La resistencia, nada, es una resistencia de 10K, entonces V1 podemos decir que sería igual a la tensión de entrada multiplicado por, podemos hacerlo por el divisor, o si queréis lo podemos hacer más despacio, que sería calculando la corriente que está circulando por aquí, y para hacerlo más despacio sería igual a V de entrada partido de 10 kiloohmios más la impedancia del condensador, que es 1 partido de J omega C, ¿vale? Y esto nos quedaría V de entrada por, vale, podemos simplificarlo un poco, que sería 1 más 10K por J omega C, multiplicando por J omega C arriba y abajo, y nos quedaría aquí por J omega C, ¿vale? Y entonces, la tensión V1 podríamos decir que es la corriente I multiplicado por 1 partido de J omega C, ¿no? ¿Vale? Así que nos quedaría al final V de entrada por 1 partido de 1 más 10K por J omega C. Entonces esto es lo que nos queda V1. Pero nos mandan calcular el valor y representarlo. La otra forma de hacer lo que yo os decía era el divisor, que es mucho más rápido, que diríamos V1 es igual a V de entrada por esta impedancia dividido entre la suma de las dos impedancias, o sea, por 1 partido de J omega C dividido entre 10K más 1 partido de J omega C. Esto es un poco más rápido. Y luego ya, multiplicando arriba y abajo por J omega C, nos queda esto mismo. ¿Vale? Bueno, pero ahora tenemos valores, ¿no? Entonces sería, podemos decir lo siguiente. Para poder representarlo, tenemos que calcular a partir de aquí el módulo de V1, ¿vale? El módulo de V1 y la fase de V1. ¿De acuerdo? O sea que a partir de aquí tendríamos que calcular el módulo de V1 y la fase de V1, pero vamos a obtener primero con datos ya, ¿no? Que sería V1 igual a V de entrada por 1 partido de 1 más, y ahora sería 10K por J por omega, que es 2pi, la frecuencia son 50 hercios, 2πf, ¿no? 50, y por el valor del condensador, que es 1 microfaradio, o sea 10 a la menos 6. Aquí ya tendríamos el valor de la tensión expresado todo con números. Entonces, para poder representar la onda que nos quedaría en la salida, haríamos el módulo de V1, que sería igual a el módulo de V de entrada, la tensión de entrada, en valor de pico son 10 por, y luego el módulo de este complejo que tenemos aquí, que es
1 partido de raíz cuadrada de todo esto, que sería 1 al cuadrado más, y aquí pues habría que multiplicar todo esto, ¿no? Que son estos son 100pi por, y estos son 10 a la 4 y esto 10 a la menos 6, o sea, 10 a la menos 2. Y todo esto al cuadrado. ¿Vale? Nos salen 3.03 voltios, que son de pico porque estamos trabajando con valores de pico, ¿vale? Porque V1 lo hemos puesto en valor de pico. Eso por un lado. Y por otro lado tendríamos la fase de V1, que sería igual a... Tomamos como referencia la tensión de entrada. Entonces la fase de la tensión de entrada la consideramos 0, ¿vale? Y entonces nos quedaría la fase de este complejo de aquí, que sería menos, porque está en el denominador, sería la fase del de arriba menos la fase del de abajo. La fase del de arriba es 0 y la fase del de abajo es arcotangente de la parte compleja, que vuelve a ser como esto de aquí, sería 100pi, bueno, lo pongo así, ¿no? Por 10 a la menos 2, aunque bueno, ya veríamos que quedaría simplemente pi, partido de 1, que es la parte real. ¿Vale? Y esto sale menos 72.03 grados. Y con esto ya lo tendríamos todo. Ya está. Ahora nos dicen representar, pues sería la tensión de entrada por aquí, tiene un valor de 10 voltios de pico. Y por aquí, lógicamente, menos 10. ¿Vale? Entonces sería como algo así. ¿Vale? Y aquí estarían, como es frecuencia de 50 Hz, estos son 20 milisegundos, lo mismo que la frecuencia de red, ¿vale? Y esta sería mi tensión de entrada. Bueno, pues la tensión de salida tiene una amplitud que serían 3 voltios de pico, vendría como algo por aquí, más o menos, 303, ¿vale? Pero bueno, pongo 3, menos 3, y luego el desfase es de menos 72, entonces si por aquí tengo 90, esto sería como un desfase de menos 90, esto sería el desfase de menos 180 grados desfasado, retrasado, ¿no? Considerando desfase de tipo inductivo. Bueno, pues 72 pongamos que vendría más o menos por aquí, ¿vale? Y entonces el siguiente, contando 180 más o menos, estaría por aquí. Entonces la onda sería algo así, ¿vale? Esto lo podéis dibujar vosotros mejor a escala, y aquí no sale muy bien. ¿Lo veis? Y esta entonces sería la tensión que tengo en la salida. ¿Vale? ¿Por qué os hago este tipo de ejercicio? Porque está muy bien analizar los circuitos y tal, pero luego también hay que saber exactamente qué es lo que tenemos en la salida. Cómo se calcula realmente cuando tenemos un amplificador o un circuito de este tipo, un filtro, cómo podemos calcular realmente exactamente la tensión que tendríamos en la salida. Si yo aquí le meto una onda senoidal de 10 voltios de pico, pues en la salida tengo una onda que va a tener una amplitud de 3 voltios, 303, y que está desfasada, pues este valor de aquí, que son menos 72 grados, ¿vale? Con un desfase en retraso, ¿vale? Entonces este tipo de cálculos conviene también saber hacerlos. Y con esto practicamos un poco lo que habéis visto en teoría de circuitos, que realmente se utiliza, ¿vale? Cuando estamos trabajando en régimen senoidal, utilizamos este tipo de análisis para poder calcular exactamente cómo sería la onda que tenemos en la salida, ¿vale? Sabemos la amplitud que tiene y el desfase. Eso, si tuviésemos el diagrama de Bode de este circuito, pues también a partir del diagrama de Bode, buscando el punto de 50 Hz, podríamos obtener la ganancia y el desfase de la ganancia, y a partir de ahí la amplitud de la tensión de salida y el desfase que va a tener la tensión de salida. Este circuito es uno de los que vimos en teoría directamente y nos piden para el estabilizador de la figura determinar tensión de salida, potencia disipada por el transistor Q, rendimiento de la fuente estabilizada, y nos dicen que la ganancia de corriente del transistor es de 200. Entonces vamos a analizarlo. Es igual que lo analizamos en teoría. Sería aquí, si recordáis, lo que tenemos es que el amplificador operacional por esta parte de aquí está realimentado negativamente también. Tenemos realimentación negativa, trabaja en zona lineal. Entonces la tensión diferencial que tenemos también aquí entre estos dos puntos es de 0 voltios.
porque al trabajar con realimentación negativa compensa esa tensión diferencial y sería 0, ¿de acuerdo? Entonces la tensión que voy a tener en este punto de aquí va a ser la misma que voy a tener en este punto de aquí, ¿vale? Aquí habría que mirar si el Zener está conduciendo o no. Vamos a suponer que conduce, porque parece que sería un poco lo más normal, si no luego lo tendríamos que comprobar. Imaginaros, si aquí tengo 6 voltios, supongo que conduce, aquí tendría 6 voltios. Y entonces, como estos son dos resistencias iguales, aquí tendría 3 voltios. Bueno, si aquí tengo 6 voltios y arriba tengo 15, en esta resistencia tengo 9. 9 voltios, ¿no? Con lo cual, la corriente que viene por aquí, por la resistencia sería 9 entre 10K, 0,9 miliamperios. ¿Vale? Y tendría que calcular la que viene por estas dos resistencias de aquí, para ver si el Zener está bien en zona Zener. Recordamos que la corriente por las entradas del operacional son despreciables, 0. Entonces sería simplemente la corriente que viene por las dos resistencias sería 6 voltios entre 40 kiloohmios, porque están las dos resistencias en serie, ¿vale? 0,15 miliamperios, ¿vale? Que circularían por aquí. Y entonces ya sé también la que viene por el Zener, porque si por aquí entran 0,9 y por aquí se me están escapando 0,15, pues serían 0,75, ¿no? Bueno, lo importante es que es una corriente positiva y por lo tanto el Zener está en zona Zener. Si esta corriente me hubiese salido negativa, el Zener no estaría en zona Zener. Y entonces tendría que suponer que no conduce y calcular la tensión que tendría en este punto si el Zener no está en zona Zener. ¿Vale? Pero en este caso salen 0,75, está en zona Zener y está bien. 3 voltios que tengo en este punto, fijaros, entonces, como la tensión diferencial es 0, tengo 3 voltios también en este punto de aquí. Y por lo tanto ya puedo calcular la corriente que viene por esta resistencia, que es 3 voltios entre 10K, 0,3 miliamperios. Y es la misma que la que viene por esta resistencia de aquí, porque recordamos que la corriente por las patillas es 0. Entonces por aquí también viene 0,3 miliamperios. Y entonces ya sé lo que me cae en cada resistencia. Aquí me caen 0,3 por 10, 3 voltios. Y aquí en esta me caen 0,3 por 20, 6 voltios. Entonces ya tengo 6 voltios aquí arriba y 3 voltios abajo. La tensión de salida son 9 voltios. Aquí en la salida voy a tener 9 voltios. Y por lo tanto la corriente que viene por aquí son 9. Cuidado que estos son 10 ohmios. Es una resistencia pequeña porque es una carga de una fuente de alimentación. Entonces 9 entre 10, 0,9 amperios. Amperios. ¿Vale? Entonces por aquí vendrían 0,9 amperios. Por aquí se me están escapando 0,3 miliamperios. Entonces esto prácticamente, la corriente que viene por aquí son prácticamente los 0,9. Porque realmente serían 0,903 amperios. ¿Vale? Lo que está por el emisor. ¿De acuerdo? El transistor tiene que trabajar en zona activa. De hecho, vemos que hay 15 voltios en el colector y 9 en el emisor. Así que aquí, entre emisor y colector, hay 6 voltios. Está trabajando en zona activa. ¿Vale? ¿Podríamos calcular la corriente de base? Sí, porque sabemos que si está en zona activa, la corriente de emisor es beta más 1 por I de base. ¿Vale? Entonces I de base sería la de emisor 0,903 entre 200. Entre 200 no, entre 201 que es beta más 1. Pero bueno, prácticamente lo mismo. Nos queda I de base 4,5 miliamperios. Vale, 4,5 miliamperios. Y la corriente que viene por aquí entonces sería 0,903 más los 4,5, o es lo mismo que multiplicar beta por I de base, ¿vale? Pero bueno, nos quedaría pues 0,907, ¿no? 0,8. Al final es prácticamente 0,9. La corriente que viene por aquí, 0,908 amperios, o sea, 908 miliamperios. Y la que viene por aquí hay 0,9 miliamperios más, o sea que prácticamente es como un miliamperio más, pero la que viene por aquí serían como 0,909, algo así. ¿Vale? Amperios. Por eso todas estas corrientes muchas veces se desprecian, ¿no? Porque son tan pequeñas
que son despreciables. Prácticamente la corriente de 0,9 amperios está circulando por todos estos puntos, prácticamente ella, porque la que viene por aquí es muy pequeña. ¿Vale? Con esto tendríamos analizado ya todo el circuito. ¿Lo veis? Tenemos corrientes y tensiones en todo el circuito. ¿Qué más nos piden? Tensión de salida y potencia de salida. Bueno, pues potencia de salida sería la tensión 9 por la corriente 0,9, ¿vale? Que son 8.1 vatios. 8.1 vatios. ¿Vale? ¿Y qué más nos piden? Potencia de salida. Potencia disipada en el transistor Q. La potencia disipada sería la tensión colector-emisor por la corriente de colector. Porque bueno, en el transistor realmente hay potencia disipada entre colector y emisor y entre base y emisor, pero aquí no nos están dando información. Entonces entre base y emisor estamos considerando tensión 0 y en cualquier caso la tensión, la potencia en base y emisor es muy pequeña, es prácticamente despreciable, ¿vale? Entonces normalmente consideramos solamente esto, tensión colector-emisor por corriente de colector, que serían 6 voltios por 0.908, pero bueno, prácticamente 0.9, ¿no? Entonces PQ serían 5.4 vatios. Vale, redondeando a 0,9. ¿Y qué más nos piden? Rendimiento de la fuente estabilizada. Pues el rendimiento sería potencia en la salida dividido de potencia en la entrada. ¿Vale? Potencia en la salida, vamos a hacerlo así, sería 9 por los 0,9. Y potencia en la entrada serían 15 por 0,909, pero podemos redondearlo también a 0,9 prácticamente. Por eso decíamos que esto normalmente se va con esto y nos queda que es la misma que la relación de tensiones en la salida y en la entrada, porque la corriente prácticamente es la misma. Entonces nos quedaría 0,6. ¿Vale? Es decir, que la eficiencia es del 60%. Y esto es un circuito que nos permite, a partir de 15 voltios, tener una tensión estabilizada de 9 voltios. Aquí, aunque la tensión de entrada variase, siempre que el transistor Q permanezca en zona activa, la tensión de salida no cambia, queda fija a 9 voltios. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es una tensión estabilizada. Y también, si variamos la resistencia de carga, la tensión de salida, en principio, también se mantiene constante.